Creemos que tiene que volver a su carácter absolutamente social la vivienda, que es lo que desde nuestro punto de vista tiene que ser, un carácter absolutamente, la vivienda que se entienda bien, que sea impulsada desde los ayuntamientos. La capacidad privada, oye, pues que haga sus viviendas, las venda, pues perfecto, y que cada uno gane el dinero que tenga que ganar. Pero los ayuntamientos tienen que garantizar esa capacidad de vivienda pública para nosotros, preferentemente en régimen de alquiler, y sobre todo, y muy importante, que sea con precios tasados y precios razonables de cara a nuestros jóvenes o muchos más colectivos. A mí me gusta decir que las ciudades cambian y antropológicamente las ciudades tienen diferentes colectivos. Ya no podemos pensar en la familia media, la familia de clase alta, no. Ahora mismo hay muchos colectivos que son solteros, que son personas viudas, personas divorciadas, personas monoparentales o familias monoparentales, y también hay que darles solución en materia de vivienda. No solamente nos podemos quedar en hacer, como ocurre en Alcobendas en este caso, ahora sí personalizo, en hacer macro residencias, macro urbanizaciones para conseguir plusvalías para el ayuntamiento. Tiene que tener otro fin la vivienda. No sé si, por ejemplo, Pablo Aldama de Ganemos Colmenar coincide también en esa visión de UPyD de encaminar la vivienda pública al alquiler. O, bueno, primero el análisis acerca de cómo ve ahora mismo el acceso a la vivienda. Sí, yo creo que antes de hablar de soluciones hay que hacer un diagnóstico adecuado de qué es lo que ha pasado en estos años. No nos olvidemos de que vivimos en el país donde es más caro del mundo pagar una vivienda. Y digo esto no por la cifra o el coste de la vivienda, que es muy alto, sino lo digo porque a un español le cuesta, o a un madrileño, a una persona que vive en el norte de Madrid, le cuesta toda una vida pagarse la vivienda, algo que no ocurre en ningún otro país de nuestro entorno. Y esto efectivamente tiene origen en las políticas de vivienda que se han venido desarrollando en los municipios de la zona norte en particular y en general en toda la región de Madrid. Esa política de ordenación del territorio del Partido Popular que está basada única y exclusivamente en la nueva construcción, un modelo que ha abandonado y que no ha puesto suficiente énfasis en la rehabilitación de viviendas y en la incorporación de ese parque inmobiliario que existe, que está vacío. O sea, por dar un dato, el 13% del parque inmobiliario de la zona norte de Madrid está desocupado. Eso quiere decir que tenemos casas vacías y al mismo tiempo es claro, es evidente y todo el mundo conoce que hay un montón de gente que no está pudiendo acceder a una vivienda. Particularmente, precisamente los colectivos más vulnerables, esa población joven, esas madres solteras, esas personas que se han quedado en el paro son precisamente las que hoy no han podido acceder a la vivienda. Y las políticas de vivienda que ha desarrollado el Partido Popular no han sido efectivas. Luego hablaremos un poco de la casuística de cada municipio, pero aquí en Colmenar, donde el plan de vivienda joven se puso en marcha, estamos en una situación dramática, donde ninguno de los jóvenes que accedió al plan de vivienda joven en ese régimen de arrendamientos con opción a compra va a poder acceder a una vivienda. Un 0% de éxito en una política de vivienda del Partido Popular. No es tolerable que con el suelo público se especule, no es tolerable que se ponga todo el acento en el desarrollo de urbanístico sin contemplar que hay en los municipios de la zona norte suficiente vivienda que hoy por hoy no está en el mercado y hay que generar los incentivos para volverla a colocar dentro del mercado y hacer que el derecho a la vivienda y hacer que la vivienda sea un problema de derechos. Porque cuando hablamos de vivienda, no nos olvidemos, estamos hablando de algo básico, algo que permite, ¿no?, desarrollar la vida plena por parte de la ciudadanía, que es el poder tener un techo en el que dormir cada día. Y si un país que no garantiza el derecho de vivienda a su población es un país que no tiene futuro. Y ahí hay que poner soluciones de las que luego podemos debatir. Pero el diagnóstico me parece que es lo primero de lo que tenemos que ver si hay un diagnóstico compartido, ¿no? En el caso del diagnóstico que hace Pedro Llorente de primero tenemos que ver, bien han dicho los compañeros, qué ciudades tenemos, ¿no? Cómo se han hecho, qué es la demanda de las personas. Yo, por ejemplo, comentaba a Miguel Ángel, claro, que sería interesante que todas las viviendas municipales fueran en alquiler y no transferir un bien público a una entidad privada. Pero cuando hacemos un sondeo en la población, el español quiere la vivienda en propiedad. Somos, yo creo, que el país de Europa que más vivienda en propiedad tenemos. Es una cuestión cultural nuestra. Incluso los españoles capitalizamos el ahorro con una segunda vivienda y a ver si la podemos alquilar. Sí, además eso es un fenómeno que ha crecido en los últimos años. Los últimos 3 años, ¿no?, ha crecido muchísimo. Cuando hacemos planes de vivienda también hay no solamente los jóvenes, ¿no? Hay nuevas capas que desgraciadamente, y lo digo porque a mí no... Hay el ratio de personas por vivienda cada día es más bajo. No sé si ahora está en 1,3, tal. O sea, cada día las viviendas vive menos gente, ¿no? La gente tendemos a vivir solos, no solamente familias monoparentales.
hay un gran problema con el tema de los divorciados y divorciadas en España, ¿no? Cuando se rompe un matrimonio, pues quieres acceder a otra vivienda. Bueno, pues hacer ese estudio de la población, ¿no? Eso sería importantísimo. Luego también es el tema de decir, ¿hasta dónde puede crecer la zona norte, ¿no? Nosotros ahora mismo, sin tren, el tren se queda a las puertas de San Sebastián de los Reyes. No sabemos si lo va a ampliar, porque a veces dicen que sí, a veces que no, dicen que sí, pero no hay los recursos suficientes económicos. La Nacional 1 está ya colapsada. Los planes de vivienda tienen que venir con unas políticas de sostenibilidad. Tiene que hacer respeto al medio ambiente. Y luego, esas nuevas viviendas, ¿cómo tenemos que hacer? Precisamente yo siempre he pensado en muchos planes de vivienda donde la gente queremos pisos grandes, cuando ya a lo mejor no tenemos esas necesidades. Estamos diciendo que cada día vive menos gente en las viviendas. A lo mejor tenemos que optar ya por viviendas más pequeñas. Entonces, bueno, eso es lo primero, hacer un diagnóstico de la nueva sociedad española. Además, una sociedad que es tan cambiante que muchas veces, yo me acuerdo hace unos años cuando hacíamos pisos de 4 habitaciones, apenas había familias que tuvieran las características para pedir esos pisos. Pero sin embargo, pues queríamos hacer esos pisos. Tenemos que ver cuál es la necesidad real. Y luego, en el tema de alquiler, nosotros tenemos el problema en el centro de Sanse, como supongo que en el centro de Colmenar y Alcobendas. Al ser las viviendas en propiedad, es muy difícil intervenir, que un ayuntamiento pueda, digamos, estos centros históricos, cambiarlos, acondicionar edificios. Ha habido políticas de permutas de viviendas, pero es muy difícil, ¿no? O sea, si hubiera un mercado de alquiler sería mucho más fácil intervenir en la ciudad. Sí. Decía Pedro que bueno, la mentalidad que tenemos un poco la sociedad española es la adquisición de la vivienda. Es verdad que en los últimos años parece que está cambiando ese modelo, pero que cambie ese modelo también conlleva que en el último año el precio del alquiler haya crecido un 24% en España. Es decir, también tiene sus consecuencias. Pero ¿no? por eso comentaba al principio que las administraciones tienen que ser ejemplarizantes. Obviamente, y a nadie se le escapa, que si el ayuntamiento, esto que se entienda entre comillas, si el ayuntamiento entra en el mercado del alquiler, obviamente va a hacer una competencia para que esos precios de alquiler privado se contengan y estén contenidos en un precio que posiblemente, gracias a las promociones en alquiler que ponga en el mercado el ayuntamiento, pueda rebajar y contener esos precios. ¿A qué me refiero? Si el ayuntamiento es capaz, que yo creo que es el que tiene las herramientas, porque vamos a ver, no nos olvidemos que tenemos muchas herramientas para poder generar vivienda a nuestros vecinos, vivienda que necesitan, vivienda, pero ojo, como muy bien decía el representante del Partido Socialista, vivienda que necesite en estos momentos. No nos podemos ir a modelos absolutamente ya desfasados de 3, 4, 5 dormitorios. Y también hay que echar mano de la remodelación de las viviendas, la reforma de las viviendas y sobre todo de saber exactamente cómo está el parque de vivienda de nuestras ciudades. Dicho esto, el ayuntamiento, en el caso de Alcobendas, nosotros sí que optamos por la vía de agotar ya parcelas existentes, sin irnos a macro urbanizaciones ni macro construcciones. Podemos hacer pequeñas actuaciones que puedan solucionar el problema habitacional de nuestros vecinos. Pero lo que sí que nosotros tenemos muy claro en Alcobendas es que ese compromiso solo exclusivamente, que quizás se pueda hacer en venta, pero que lo haga el capital privado. Creo que los ayuntamientos, estamos convencidos que los ayuntamientos tienen que tener una apuesta decidida por el alquiler. El alquiler a unos precios tasados, obviamente con los precios tasados estamos hablando máximo 450, 500 euros, no puedes hacer viviendas de 3 habitaciones, puedes hacer viviendas de 1 o 2 habitaciones, pero precisamente es lo que nos piden nuestros vecinos. Y eso lo tenemos que acompañar también pues con otras herramientas que tenemos. Por ejemplo, podemos hacer compras, que sí que me consta que en San Sebastián de los Reyes lo han hecho, podemos hacer adquisición a la Sareb, lo que es el Banco Malo. Estamos hablando de adquisiciones rápidas, adquisiciones que son mucho más instantáneas que construir una promoción de viviendas, y le podemos dar sobre todo a nivel de emergencia, podemos dar una solución a nuestros vecinos. En cualquier caso, yo creo que lo que tenemos que empezar, en el caso de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, es empezar a hacer estudios de permeabilidad entre nosotros, hacer promociones conjuntas de vivienda. Es verdad, vosotros tenéis terreno y a lo mejor nosotros tenemos una economía más saneada. ¿Por qué no podemos hablar? ¿Por qué no podemos hablar? Hoy en día hay que superar, por ejemplo, esa barrera de si vivo en Alcobendas o vivo en San Sebastián de los Reyes. Nuestros vecinos la tienen absolutamente superada. Ahora falta que las dos administraciones nos pongamos de acuerdo para poder hacer realidad y dar servicio a nuestros vecinos. Es más, muchos de nuestros nuevos vecinos vienen de Madrid. Sanse y Alcobendas se han convertido en un sitio muy apetecible para vivir. Sin duda. Sin duda, tienes todos los desarrollos del norte de Madrid, y de hecho creo que tanto Alcobendas como San Sebastián de los Reyes tienen más puestos de trabajo que vecinos.
Sí, en Alcobendas se da que hay muchos más dados de alta en la seguridad social que vecinos. Entonces, siempre hay una demanda altísima de gente que viene de Madrid, porque es una zona, los ayuntamientos de Sanse y Alcobendas dan mucho más servicios que normalmente las juntas de distrito de Madrid. Es un sitio apetecible para vivir, pues porque ya está muy cerca del campo, tienes una calidad de vida. Hay dos ideas que habéis comentado. Yo hay una que me alegra que hayas puesto encima de la mesa, que es el ya basta de estos proyectos megalómanos y de esas grandes construcciones como solución y como patada hacia adelante, ¿no? en una continua huida hacia adelante para no enfocar el problema que tenemos sobre la mesa. Yo creo que eso está erradicado. Bueno, el Partido Popular sigue insistiendo en Madrid el proyecto Castellana Norte. No sé. Nuevo Norte. Que va a llegar a las puertas de Alcobendas. Después me gustaría comentar algo. Luego podemos hablar de eso, porque claro, ese es un proyecto que viene desde hace 25 años al que había que dar solución, y yo creo que la solución que se ha puesto entre la mesa, entre el Ayuntamiento de Madrid y Adif, una solución pactada que satisface a todos los grupos del consistorio, yo creo que es una manera de corregir un proyecto megalómano y introducir en ese proyecto una reducción de la edificabilidad para llevarlo a límites razonables y, por supuesto, un incremento hasta el 20% de vivienda protegida, que yo creo que es el camino del que estábamos hablando, de que si se construye nueva vivienda sea en régimen de alquiler, bajo la propiedad pública, la titularidad pública de esos edificios, para poder hacer política, porque sin la titularidad es muy difícil poner encima de la mesa medidas adecuadas. Pero volviendo un poco a ese origen de la crisis, que ahora lo que estamos haciendo desde los ayuntamientos muchas veces es gestionar el legado que nos han dejado los proyectos megalómanos, intentar corregir esas barbaridades como la Ciudad de la Justicia, estas grandes urbanizaciones. En Tres Cantos, aquí mismo, tenemos hectáreas y hectáreas en las que solamente están las calles y no se ha llegado a construir ninguna vivienda. O un barrio entero de Colmenar, por ejemplo, el barrio de la Estación, en el que se ha empezado edificando la vivienda, pero no han ido en paralelo la puesta en marcha de servicios que requieren los ciudadanos, como son pues una casa, por ejemplo, un centro, una casa de la cultura, una biblioteca o un instituto, que no lo hay en el barrio, ¿no? Ese tipo de cosas no han ido en paralelo y nos encontramos con auténticos barrios fantasmas, sin tiendas, sin comercios y demás. Claro, es que las consecuencias de ese modelo de la especulación que ha traído consigo corrupción y corrupción del Partido Popular, que creo que hay que decirlo, hoy más que nunca, que ha caído la cabeza visible del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, ha caído Cristina Cifuentes. Por el vídeo de hoy, no, yo creo que por toda una serie de casos de corrupción que se han ido alimentando desde la Gürtel, el caso Lezo, el caso Máster, ¿no? Es una acumulación de situaciones, la Púnica, no olvides la Púnica, en fin, ¿no? La especulación urbanística está ahí encima de la mesa. Y esa especulación urbanística ha sido el origen de la crisis inmobiliaria, lo que luego ha provocado los recortes, lo que ha generado una deficiencia en la calidad democrática en nuestra región, y frente a eso, pues las fuerzas progresistas tenemos que apostar por un nuevo modelo basado en el alquiler, basado en poner en primer plano el derecho a la vivienda, que no hay que inventar nada, porque durante la crisis son precisamente los movimientos rupturistas, los movimientos de contestación vecinal, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, como Ecologistas en Acción, como V de Vivienda, como Juventud Sin Futuro, los que han sabido poner encima de la mesa iniciativas legislativas y soluciones a los desahucios, ¿no? Que ver qué es eso, el concepto del ciudadano. El ciudadano sigue queriendo la vivienda en propiedad, ¿no? Al final todos nos convertimos un poco en palos de esa rueda, yo estoy ¿no? más con lo que decía Sonia, ¿eh? Yo creo que cada vez menos. Yo creo que a medida que va avanzando... Bueno, que estudio de mercado, que también si no tienes posibilidad, por mucho que tengas vivienda de propiedad... Y además ahora con la subida de los alquileres... Son empleos mucho menos... antes era un empleo y estabas 30 años. Yo creo que el mercado, tanto privado como el público, se tiene que adecuar a la realidad. Y también intentar... dirigirla un poco, ya digo. Tienes toda la razón. Nosotros hemos estado haciendo esas macros operaciones, todos los partidos, no solamente el PSOE, el PP, Rivas, todos hemos crecido con la vivienda. Ha sido el negocio del país. O sea, ha sido en un momento dado lo que hacíamos ciudades. Yo que, aunque soy político en Sanse, he vivido toda la vida también en Alcobendas. Alcobendas ha hecho 2 ciudades. La gente que éramos de allí no nos hemos quedado en el centro, vivimos en el norte, no es el norte, es el oeste, ¿no?
Pero eso tiene, fíjate, eso tiene su consecuencia. Sí, pero eso fue la burbuja, y eso es crear empleo y tal. Y bueno, pues tenemos que ver otra forma de crear empleo. Pero es que también, yo estoy con lo que decía Pablo. Es un cambio de mentalidad. Aparte de proyectar estas macrourbanizaciones, que yo no estoy de acuerdo con ellas, hay que procurar, ya que están, hay que procurar vertebrarlas con el resto de la ciudad. Y el problema que nos encontramos en muchas ocasiones es que, por ejemplo, en Alcobendas, Valdelasfuentes o Fuentelucha tiene una tipología de vida mucho más próxima a lo que equivaldría a Tempranaes en San Sebastián de los Reyes. No tiene muy poca vinculación con el centro de Alcobendas. Además porque tampoco, o sea, efectivamente, porque son gente que viene de fuera. Lo que decía Pablo, Miguel Ángel, es que estamos hablando de nuestros hacer vecinos, vivienda, pero no se han preocupado de articular o de vertebrar con el resto de la ciudad. Hay muchos nuevos vecinos, tanto en Alcobendas como en San Sebastián de los Reyes, que vienen de Madrid porque la vivienda es más barata en nuestros municipios y hay mayor calidad de vida que en la zona norte de Madrid. Pero fíjate, tenemos un problema a las puertas que ahora lo comentaré, que es la prolongación de la Castellana Norte. Sí. Y yo creo que es problemático y no lo estamos encarando bien. Bueno, pues enseguida vamos a hacer referencia a ese proyecto de, ya saben, Chamartín, Madrid, Nuevo Norte. Haremos referencia también a la promoción de viviendas que se está desarrollando en San Sebastián de los Reyes, el Cerro del Baile, y también a las promociones de viviendas, de las 1000 viviendas, de Transcantábrico y de la Maquinilla en Colmenar Viejo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida retomamos la tertulia. Madrid Norte 100.1. Residencia Mayores Mata el Pino. Nuestra experiencia, su tranquilidad. En un entorno privilegiado. Habitaciones con baño, televisión, wifi, camas articuladas, salón comedor diferenciados, válidos y asistidos, calidad asistencial, terapia y asistencia psicológica a usuarios y familiares, estancias temporales, profesionalidad garantizada. Calle Ganaderos 11, Mata el Pino, 91 842 69 69. info@mayoresmataelpino.es, junto al restaurante Azaya. Jamonalia.es, tiendas de alimentación gourmet en Madrid y Sanse. Más de 40 años de experiencia en el mundo del jamón. Disfruta todo el año de nuestros productos de calidad, jamones, embutidos ibéricos, vinos, conservas y mucho más. Busca tu tienda más cercana en jamonalia.es o llamando al 91 651 26 30. Jamonalia.es. Marbris, más metros, más embutidos, más carnes, más jamones y muchas cosas más. Marbris, calle Zurbarán sin número, centro comercial Los Arcos de Colmenar Viejo. Marbris, sabor a calidad. Prepárate para descubrirlo. En Colmenar Viejo, Centro Comercial El Portachuelo. Visita nuestros establecimientos especializados. Encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios. Y un hipermercado Iber. Ven al Centro Comercial El Portachuelo. La mejor manera de realizar tus compras. Parking gratuito. Que quede claro, yo soy única, me ponga lo que me ponga. Pero con esa falda que me sienta tan bien, soy un poquitín más única. Llega la primavera Gran Plaza 2 con cientos de propuestas de los mejores diseñadores. Para que te sientas un poquitín más única. Ven y pruébatelo todo. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salidas 79 y 83. Del 12 de abril al 2 de mayo disfruta de la Feria de Marisco de Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentros de gaitas y los viernes queimada gratuita. Todos los días actuaciones en directo, horario de 12:30 a 4 de la tarde y de 7 a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Del 12 de abril al 2 de mayo disfruta de la Feria de Marisco de Alcobendas. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas. Chalet, en la mejor zona de San Sebastián de los Reyes, en un entorno privilegiado, urbanización Fresno Norte. 7 exclusivos chalets independientes. Toda la información en www.nomadainmobiliaria.com, en el teléfono 91 659 39 14. O visítanos y realiza una visita virtual de tu casa en nuestras oficinas. Nómada Inmobiliaria, calle Isla Graciosa número 4, San Sebastián de los Reyes, Madrid, junto a Antena 3. Madrid Norte en la onda. Sonia Crespo. Pues aquí seguimos debatiendo acerca de vivienda. Les recuerdo a nuestros invitados: Miguel Ángel Arranz, que es portavoz de Unión Progreso y Democracia Alcobendas; Pablo Aldama, concejal de Ganemos Colmenar Viejo; y Pedro Llorente, ya saben, secretario del Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes. Estamos hablando acerca de la vivienda. Teníamos varios temas concretos encima de la mesa. ¿Por dónde preferimos comenzar? Por donde hemos dejado, la prolongación de Castellana Norte. Perfecto. Yo quería puntualizar, concretamente en el caso de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Tenemos un problema
que nos va a acabar a 500 metros de nuestros municipios. Y yo que sepa, a día de hoy, nuestros alcaldes, en el caso de Alcobendas, el señor García Vinuesa, no se ha sentado para nada a hablar con la señora Carmena. A ver qué va a pasar, tendremos que saber qué va a pasar, qué tipología de vivienda va a llegar allí. ¿Van a ser empresas? ¿No van a ser empresas? Y el problema de todo esto es que, mira, llegó Telefónica, llegó el BBVA, va a llegar la prolongación de Castellana, pero es que seguimos teniendo las mismas vías de acceso. Eso. Entonces, ¿cómo nos podemos plantear con esta radiografía, cómo nos podemos plantear macrourbanizaciones nuevas en la zona norte de Madrid? ¿Cómo nos podemos plantear, como se plantea el Partido Popular, construir los carriles? Es que estamos haciendo... El mundo es al revés. O sea, el Partido Popular en Alcobendas, el ejemplo lo tenemos en la Carrascosa. Yo planto allí 800 viviendas sin ningún tipo de acceso. ¿Cuál es el problema a todo esto? Pues lo que nos está pasando con el Juncal, en Alcobendas, con otra promoción, el Juncal, que ya tenemos ahí 800, 900 vecinos y ahora, ¿qué están reclamando? Accesos, que no tienen accesos. O sea, hemos hecho las cosas al revés y eso es lo que no podemos volver a fallar en ello. De hecho, nosotros ya de forma preventiva, que obviamente son recomendaciones, sí, son recomendaciones, pero nosotros hemos aprobado en el Pleno que ningún proyecto urbanístico, ningún proyecto de construcción urbanística salga sin tener un proyecto o sin tener un plan de movilidad previo, porque nos parece fundamental, igual que nos parece fundamental el medioambiental, el de género, etcétera, 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 tenemos que empezar a incorporar informes sobre movilidad y sobre flujos de tráfico antes de hacer ni una sola casa. Es fundamental. Hablando de lo que está por venir, ese Cerro del Baile en San Sebastián de los Reyes, ¿cómo hace esa promoción? Pues el Cerro del Baile, que es un plan parcial que ya nos viene dado a nosotros. Nosotros ahora mismo estamos en la última fase de la tramitación administrativa con la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces prevemos que a finales de 2018 pues estará aprobado. Y en 2019 pues ya se empezarán las obras tanto de urbanización y luego pues primero hay unas obras de urbanización que no son compatibles con la construcción y luego una segunda fase donde se aunarán las dos, ¿no? Tanto la construcción como la urbanización. Pues es un plan que vienen, hay unas 4.000 viviendas. Las 4.000 viviendas, el suelo es privado, el ayuntamiento naturalmente tiene sus aprovechamientos que intentará pues eso, o hará las viviendas públicas. Nosotros hay de las 4.000 viviendas, un poco menos de 4.000 viviendas, 2.200 tendrán alguna clase de protección, tanto de precio básico como de precio limitado. Pero que lo venía enlazando, que decía Miguel Ángel, una de las principales peticiones que tiene la gente es tener vivienda. Y nos piden vivienda. Y ojalá al Cerro del Baile y a Dehesa Vieja y a Tempranales llegarán transportes públicos. Pero eso no es competencia del ayuntamiento. Y nosotros al final nos vemos, es decir, tenemos que seguir haciendo. Porque tenemos la petición la petición de los ciudadanos y que luego pues son cosas que, como bien han dicho, muchas veces ya nos vienen dadas por la propia dinámica. Si tú ahora quieres revertir esa situación, hay unos propietarios de suelo que también pues tienen sus derechos y pondrían problemas. Y bueno, pues ahí sería estos terrenos son colindantes tanto con el Soto de Viñuelas como de Dehesa Vieja. Ahí habría también una parte de terciario, unos sistemas generales que son 680.000 metros cuadrados de zona verde, justamente colindante pues con la zona que hay que proteger, que es Dehesa Vieja, Dehesa Boyal y el Soto de Viñuelas, ¿no? el Coto de Viñuelas. Y bueno, pues ahí yo creo que es ahora mismo la única promoción que va a salir en estos años, ¿no? Porque yo creo que, como bien ha dicho Miguel Ángel, los carriles están muy parados en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, hasta que no haga una revisión de su plan general, pues no tiene otras promociones en vista. Y sí, la petición de vivienda nueva es altísima. De hecho, los alquileres están creciendo mucho en los dos municipios. Y ha vuelto a subir el metro cuadrado. Entonces, bueno, pues lo que podemos hacer nosotros pues dentro de esta promoción es que más de la mitad sean viviendas con una clase de protección, con un tipo de protección. Ya ahí pues veremos cuántas estarán destinadas, pues se podrá hacer en el tema de alquiler, jóvenes, algún tema de permutas para que podamos oxigenar un poco el centro del pueblo y podamos, gente que quiera trasladarse ahí, porque el casco urbano de San Sebastián de los Reyes pues bueno, pues es muy antiguo, está muy deteriorado, hay casas que bueno, pues ya están fuera de alineación. Intentaremos hacer operaciones para que pues, se pueda establecer y podamos dar un poquito más de vida al centro de Sanse.
Hemos hablado de la figura de la compra de vivienda, hemos hablado de la figura del alquiler de las viviendas. Me gustaría ahora hablar de la figura del alquiler con opción a compra. Una figura que conoce muy bien tanto en Tres Cantos como en Colmenar Viejo, porque a finales de este año creo que es, pues llega el momento en el que se termina esa primera fase en la que se está por parte de los jóvenes. Estamos hablando de viviendas, de un plan de vivienda joven de la Comunidad de Madrid. Han pasado, creo que son 7 años. Llega el momento en el que se acaba esa primera fase de alquiler y tienen que hacer frente pues a la posible compra de esas viviendas. Pablo Aldama, que es concejal de Ganemos Colmenar Viejo, sí que puede explicar a lo mejor un poquito cómo es esa figura y cuál es la problemática. Sobre todo, hablamos de las 1000 viviendas en Tres Cantos y de las promociones de La Maquinilla y Transcantábrico en Colmenar. Sí, y en municipios de toda la Comunidad de Madrid. No hay que olvidarse de cómo arranca esto. Esto arranca como una promesa electoral que el Partido Popular, en un momento en el que había graves dificultades y estaba la burbuja inmobiliaria en sus máximos, ¿no? Y había un precio tremendo de la vivienda, en ese momento el Partido Popular dice que va a poner miles de viviendas en toda la región, 1000 en Tres Cantos, 500 en Colmenar, y así podemos ir enumerando los distintos pueblos de la Comunidad de Madrid. Viviendas para que los jóvenes pudieran emanciparse. Y entonces ahí, a raíz de eso, arrancan toda una serie de promesas electorales y de generar una serie de expectativas en los jóvenes que hoy, años más tarde, cuando se acaban esos periodos de alquiler y los jóvenes pueden acceder a la propiedad, se encuentran con que los únicos beneficiados de esta política de vivienda son los fondos buitres y grandes constructoras que han estado detrás de toda la articulación de un modelo territorial del Partido Popular basado en esa especulación de la que hablábamos al principio. Y es que, ¿qué ha pasado? ¿No? Que cuando accedieron al sorteo, pues estos jóvenes les prometieron que iban a poder acceder a unas viviendas por unos precios de en torno a los 120.000 euros y unos alquileres sociales que no superarían los 400 euros y, claro, muy lejos de la realidad. Sí. Lo que ha ocurrido es que están un montón de jóvenes, muchos en situaciones económicas muy difíciles, porque no nos olvidemos que para acceder a este tipo de viviendas había que tener, había límites en la cantidad de ingresos que se podía recibir por unidad familiar y había también unos límites de edad, ¿no? Entonces la gente que entró fue precisamente población muy joven, que justo antes de la crisis, y cuando llega la crisis muchas de estas personas se quedan en el paro y no pueden hacer frente a unos alquileres que dejaron de ser 400 en el mismo momento que se adjudicaron las viviendas y que recibieron las llaves, y que a partir de ahí han ido en una escalada incesable. Claro. Has puesto el ejemplo de los 800 euros en San Sebastián de los Reyes, en Alcobendas, que es por encima del precio de mercado. Claro. Por encima del precio de mercado, lo mismo que ocurre en Colmenar. Y hoy el drama es que el precio que se les pide, cuando les entregaron las viviendas les hablaron de un precio máximo de unos 87.000 euros. Con una actualización por las sucesivas normativas que ha hecho la Comunidad de Madrid para favorecer a estas constructoras, por una actualización del precio que se multiplica por 2. Estamos hablando de que viviendas de Colmenar Viejo que no llegan a los 60 metros cuadrados van a tener que pagar 200.000 euros por entrar en ellas. Estamos hablando de precios de 3.600 euros el metro cuadrado. Fuera de mercado totalmente fuera de la realidad. Es un fracaso en total. Un país donde se hizo vivienda social en el Ayuntamiento de Madrid y que Ana Botella lo vendió a fondos buitres, es un país que roza la irrealidad, ¿no? Sí, o sea, es la cuestión. Donde se ha mercadeado con un bien básico como es el derecho a la vivienda, ¿no? Por eso los ayuntamientos, lo comentaba, ¿no? Por eso los ayuntamientos tienen que volver a ser la punta de lanza, tienen que ser transgresores y liderar esa vivienda. Y creo y entiendo que a corto y medio plazo la tiene que liderar en régimen exclusivamente de alquiler, pero sobre todo, y muy importante, con unos precios muy tasados, para que no pase lo que dice Pablo. O sea, el problema de esto es cuando los ayuntamientos pues dejan de cumplir sus promesas. Si en Alcobendas nos pasa, por ejemplo, en Alcobendas nos está pasando que no ejercemos nunca el derecho a tanteo de las viviendas públicas. Es decir, en Alcobendas nos estamos despojando de patrimonio público. Estamos permitiendo que unas familias, que en su momento lo ha hecho muy bien Pablo, accedieron a esas viviendas por sus condiciones económicas, ahora les va mucho mejor en la vida, me alegro, perfecto, y quieren cambiar de casa. Pero resulta que es que quieren hacer negocio con la casa que el ayuntamiento les dejó a un precio tasado. Pues no, señor. Nosotros nos hartamos, o concretamente yo, que estoy en la empresa municipal de la vivienda de Alcobendas, me harto
a explicar que hay que recuperar, hay que ejercer el derecho a tanteo de esas viviendas. No se puede especular con lo de todos. Y está pasando ahora mismo en Alcobendas que se está especulando con lo de todos. Esas viviendas tienen que volver a la red de viviendas del ayuntamiento para la gente que lo necesita. Que revertir igual en que el lo patrimonio necesitó esta municipal. familia hace 10, 15, 20 años. Tiene que revertir efectivamente en el patrimonio municipal. Sí, ideológicamente los precios de una vivienda de protección Pero pública es que tienen que adaptarse yo, a la realidad de mercado. modo de Perdona, anécdota, Pedro. Recuerdo hace unos años cuando en Las Tablas se vio que un barrio muy bueno, Las Tablas, un barrio muy bueno de Madrid, al norte, bien comunicado, tal. Un presidente del Madrid, que no recuerdo el nombre, sus hijos habían nacido a áticos de protección oficial. Sí. No era Florentino Pérez, no me acuerdo, una anterior. Claro, ¿qué se ha convertido? Es que si tú una vivienda en Alcobendas o San Sebastián de Reyes, que la has conseguido por 100.000 con un precio público, luego, pasado unos años, al final el terreno, el nuevo comprador no ve que sea de protección oficial o tal. Lo que ve es dónde está situada y lo vende al mismo precio del mercado libre. Bien, como dice Miguel Ángel, los ayuntamientos tenían que ejercer a lo mejor el derecho de tanteo y retracto. Sí, y volviendo un poco al tema de los arrendamientos con opción a compra y de estas viviendas que han quedado en manos de los fondos buitres, hay algo que es importante poner encima de la mesa. Esto eran suelos públicos que se vendieron a promotoras privadas para que fueran las promotoras privadas aquellas que hacían las políticas de vivienda de protección pública. Y aquí hay que poner un límite. No puede ser que la política de protección pública quede en manos o quede ausente de todo control de lo público. Lo que no puede hacer un ayuntamiento, una Comunidad de Madrid, que fueron al fin y al cabo, fue Esperanza Aguirre, fue el alcalde de Colmenar. Esperanza Aguirre, que hoy tiene un buen día, ¿no? ¿Quién entregó Sí, hoy debe estar riéndose. Han comentado que debe estar como una personaje de Juego de Tronos, ¿no? La reina. En fin. Bueno, va a mucho que hablar. Sí, claro que sí. Pero no nos quitemos la imagen de la cabeza de los alcaldes del Partido Popular y de la presidenta del Partido Popular entregando a esos jóvenes, justo antes de una campaña electoral, las llaves de su futuro y de su piso, para acto seguido y una vez depositado el voto se hayan olvidado de ellos, los hayan abandonado a su suerte y hayan vivido en viviendas que no se ha realizado ningún mantenimiento en los últimos 7 años, que están hechas una pena, que hay humedades, que son inhabitables, que falta todo. Pero fíjate lo que es la política de vivienda. Terminando ya, por favor, que nos quedamos sin tiempo. Por eso, para concluir. Bueno, pues que tenemos que apostar sobre todo por eso, una vivienda adaptada a las nuevas realidades sociales, a los nuevos metros que necesitamos para vivir. Por supuesto que los patrimonios públicos no tienen que pasar a manos privadas. Tenemos que seguir avanzando en políticas de alquiler y hacer sobre todo pues eso, unas ciudades más sostenibles y, como bien ha dicho Miguel Ángel, cuando se haga un estudio o cuando haya un nuevo desarrollo, que aparte de que haya un estudio de movilidad y un estudio medioambiental de cómo incide. Porque también tenemos que ver cómo crecemos. Miguel Ángel Arranz, conclusión. Sí, mi conclusión es en lo que ha orbitado todo mi debate. Los ayuntamientos tienen que ser la punta de lanza de la vivienda protegida, pública y en alquiler. Tienen que ser los que sean el contrapunto a la vivienda privada, que es legítima, sin lugar a duda, pero el ayuntamiento tiene que dar soluciones a todas las nuevas tipologías de familias que tienen sus municipios. Y por último, Pablo Aldama, de Ganemos Colmenar Viejo. Bueno, frente a un modelo de gestión en el que la vivienda ha sido una política para la especulación de algunos, los poderes públicos tienen que tener audacia y valentía para garantizar la vivienda como un derecho. Y eso pasa por medidas encaminadas a un parque de vivienda pública al que puedan acceder aquellos que la necesitan y no volver a dejar a gente sin casa cuando todavía hay tantas casas en las que no vive nadie. Pues a los tres, gracias por haber participado en esta tertulia acerca de las políticas de vivienda. Yo creo que hemos reflexionado acerca de muchos datos que se han puesto sobre la mesa y espero que los oyentes también hayan disfrutado de este tipo de debate. Gracias a los tres. Muchas gracias a ti, Sonia. Hasta luego. Madrid Norte 100.1. La experiencia fue increíble. Primero sientes aquí un ¡guau! Y luego un subidón de ¡uff! No